Bueno, hasta ahora habíamos estado viendo los límites finitos y una de las propiedades que habíamos visto era que el límite era único independientemente de por qué lado la X se acercaba al punto A. Es decir, si lo graficamos nos encontramos con que si este es el punto A, entonces digamos que acá estaría el límite. Entonces, si la función se acerca a A por valores de X por la derecha, entonces la función, la imagen se acerca al límite, digamos, por este lado. Mientras que si el acercamiento de la X es por la izquierda, bueno, la imagen se acercaría al mismo valor del límite. Es decir, el límite de X que tiende al valor A de f de X es igual a un cierto número L independientemente de si X cuando tiende a A es mayor o es menor que A. Pero hay otro tipo de funciones que dan lugar a lo que se llaman los límites laterales. Generalmente este tipo de funciones no son de la forma que la hemos estado viendo hasta ahora, o sea, una sola expresión analítica que cubre todo el dominio, sino que son distintas, dos o más expresiones analíticas que cubren parte del dominio. Por ejemplo, supónganse una función conocida que es la función módulo de X. En realidad, la función escrita así, módulo de X, es una abreviatura de la escritura, porque esa función, en realidad, si uno la tiene que escribir, debería escribirla en forma de dos funciones, porque tiene una gráfica cuando X es mayor que cero y una cuando X es menor que cero. Es decir, dado que esta función se interpreta como que X siempre es positivo, ya sea que su valor, o sea, la función siempre es positiva, ya sea que X es positivo o negativo, entonces una forma de escribir esto es decir, esta función es la X si la variable independiente es mayor que cero, pero es la menos X si la variable independiente es menor que cero. Y obviamente la función es igual a cero si X es igual a cero. Eso es, digamos, no hace falta escribirlo, eso se ve. Fíjense, esta es la función X, esta es la función menos X. Claro, si uno la quiere graficar, se encuentra con que en realidad esto no es una sola función, sino que son dos. O sea, en el dominio que va de menos infinito hasta cero, la función es igual a la recta menos X. Y en el dominio que va de cero al infinito, la función es igual a la recta X. Es decir, es una función dividida en dos partes. Bueno, esta no tiene ningún problema. Fíjense en que no importa a dónde tome el punto A que estamos hablando de arriba, la función no tiene ningún problema en ningún lado. Por consiguiente, entonces el límite de la función para cualquier X que tiende a coincide con el valor de la función. Pero hay una función que se usa mucho, sobre todo en programación, que se llama la función signo. La función signo se la puede escribir como que y es igual a el módulo de X dividido de X. Entonces, como ya sabemos que el módulo de X tiene que escribirse en partes separadas, dependiendo de dónde está la variable independiente, si en la parte positiva o en la parte negativa, entonces supongamos que la X sea mayor que cero. Entonces el módulo de X sencillamente se escribe como X, como dividido de X, esto vale 1. Es decir, si X es más grande que cero. Pero ahora supongamos que la X está en el lado negativo. La X la del denominador la tengo que dejar como está, porque esa va a tomar su signo en el momento en que sea. El problema es la de arriba. La de arriba dice que debe ser cambiada por menos X. Entonces,
pongo la menos x dividido de x y esto evidentemente que me da menos 1. O sea que cuando la x sea menor que 0, la función vale menos 1. Si la quiero graficar entonces me encuentro con que cuando la x es mayor que 0, la función vale 1 en forma constante. Y cuando la x es menor que 0, vale menos 1 en forma constante. Ahora, si observamos la función anterior, la del módulo de x, ahí vemos que evidentemente cuando x valga 0, la función tiene imagen en el 0. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, si escribimos el límite de x que tiende a 0 de la función módulo de x, esto es un límite finito igual a 0 e independiente de donde venga la variable acercándose al 0. Ya venga por la derecha o venga por la izquierda, va a parar al mismo límite. O sea, un límite único que es lo que veríamos en las propiedades, a pesar de que no es una función que es válida para todo el dominio. Sin embargo, el límite se cumple de la misma manera. Y de hecho, en ese lugar el límite coincide con la imagen. Pero fíjense en acá. Si uno toma el límite de x que tiende a 0 de la función módulo de x sobre x, si lo quiere evaluar directamente, esto le da 0 sobre 0. Porque 0 arriba, 0 abajo y el límite es indeterminado. Es decir, que esta función, a diferencia de la anterior, no lo tiene a 0 en el dominio de definición. 0 no es imagen de ningún valor x de la función. Por lo tanto, deberíamos poder calcularlo como un límite. Ahora, si nos fijamos del lado derecho, la función es una constante. Independientemente de qué tan cerca esté la x del 0, lo mismo pasa del otro lado, que es igual a la constante menos 1. Por otra propiedad que habíamos visto de los límites finitos, una constante tiene siempre el mismo límite igual a su valor. Por consiguiente, el límite de esta función va a valer entre 1 y menos 1 dependiendo de si x viene por la derecha o viene por la izquierda. Pero 0 no está en el dominio de definición de la función. Por consiguiente, tenemos que acá aclarar si el límite se va a tomar por la derecha o se va a tomar por la izquierda, porque el límite va a tomar valores distintos. Eso se aclara poniendo un signo acá arriba y entonces vamos a llamar a lo que se llama el límite lateral derecho a cuando la función se acerca al punto A, que en este caso es 0, por los valores positivos. Y lo escribimos como que el límite de x que tiende a 0 por la derecha, le ponemos el signo más, indicando que viene del lado de los más, de la función módulo de x sobre x es igual a 1. Mientras que el otro, que es el límite lateral izquierdo, lo simbolizamos como que el límite de x que tiende a 0 por la izquierda, y le ponemos un signo menos, de la función módulo de x sobre x es igual a menos 1. Y ahí tenemos los llamados límites laterales. Acá está la función de recién. No está la otra anterior, la hemos hecho para mayor claridad, pero acá directamente vamos a la función que nos interesa. Acá estaría lo que hemos hablado recién. Y acá estaría la definición que hemos visto recién. Límites laterales. Bueno, con esto, con este límite, esto de los límites laterales, terminaríamos los límites finitos, porque fíjense que no importa que aquel límite tome dos valores diferentes dependiendo de cómo la x se acerca al valor a, en realidad el valor que toma es finito. O sea que este estaría dentro de los límites finitos para la variable que tiende a un valor finito. El límite que sigue es el llamado límite infinito. Este ya también lo habíamos visto y es cuando la función es tal
por ejemplo, la función y igual a 1 sobre x, fíjense en acá que el 0 no pertenece al dominio de definición de la función, porque si divido por 0 me voy al infinito. Por lo tanto, ahí tiene un límite. En realidad, estos límites son los que dan las asíntotas verticales. Acá, dado que 0 no pertenece al dominio de definición de la función, debería calcular el límite de x que tiende a 0 de 1 sobre x. Y esto, evidentemente, que se va al infinito. Conocemos esta función, lo tiene al eje de la y como asíntota vertical. Bueno, la definición de estos límites, ponemos acá definición, es parecida, o sea, hay que, no igual, por supuesto, pero me refiero que tiene una metodología igual a la definición que hemos visto para los límites finitos anteriormente, que poníamos los epsilon y los delta y veíamos si se encasillaba dentro, alrededor de un valor de L determinado cuando la X tendía a A para poder calcular el límite. En estos casos, la definición es un poco diferente. Fíjense, supongamos que tenemos una función que para un cierto valor A, la función se hace cada vez más grande. Supongamos que haga este trabajo. Entonces, veamos. Supongamos que ponemos un valor epsilon cualquiera. Esto va a dar lugar, por proyección, a un valor delta. Vamos a graficar nomás una parte. Sabemos que esto también existe de otro lado, pero el razonamiento es válido para ambos lados, entonces por razones de simplicidad de dibujo lo hacemos de un lado. Bien. Eso da, pero ¿qué pasa si ahora tomamos un valor X que esté dentro del entorno delta que figura ahí? Esto evidentemente que va a tener un valor f de x que está por arriba de la coordenada ahí que hemos utilizado. Bueno, si ahora tomamos cualquier valor, llamémoslo k por acá, por arriba de ese número, entonces siempre vamos a poder encontrar un entorno nuevo, un entorno delta, un delta nuevo, tal que ahora la nueva coordenada X tiene su imagen por arriba del valor de K. Es decir, no importa qué tan alto ponga K como una cota, siempre va a haber un entorno alrededor de A para el cual la imagen está por arriba de K. Acá estaría graficado, ¿ven? Entonces, por ejemplo, tomo este valor K, me da estos deltas, este y este. Bueno, pero acá tengo un X adentro que tiene su imagen por arriba. Supongamos que ahora este K lo subo más arriba todavía. Bueno, entonces estos deltas se van a achicar, pero siempre va a haber un espacio entre A y el nuevo entorno, por lo tanto siempre va a haber un X que tenga su valor por arriba del K. Por consiguiente, podemos definir el límite de la siguiente manera. Dado K mayor que 0, o sea, una distancia desde el 0 hasta un valor determinado, dado un K, si existe un delta mayor que 0, una distancia, tal que cada vez que la distancia de X a A sea menor que delta, acuérdense que eso lo podríamos simbolizar directamente como el módulo de X menos A menor que delta, sin tener que andar escribiendo todas las palabras, tal que cada vez que la distancia de X a A sea menor que delta, esto implica que la imagen
f de x está por arriba de k, le vamos a poner en valor absoluto porque puede ocurrir que ahí estamos tomando la asíntota para arriba, pero también se da para abajo. Si estuviéramos para abajo, entonces la f de x, viéndola en perspectiva, la vamos a ver por arriba de la k. Claro, pero en valor absoluto la k es más grande. Por consiguiente, está más abajo. Por consiguiente, tenemos que escribir los módulos. Se cumple esto, implica que f módulo de f de x es mayor que el módulo de k, entonces el límite de f de x para x que tiende al valor a es infinito. Y se denota límite de x que tiende a de f de x igual a infinito. Acá tenemos la definición. ¿eh? Bueno, normalmente el cálculo de estos límites normalmente lo hacemos por, o sea, eh, lo hacemos más o menos por cálculo, por estimación. Podemos calcular por la definición, o sea, lograr un procedimiento, pero es más práctico directamente hacerlo por estimaciones. Ahí fácilmente, como veíamos recién, la función 1 sobre x, cuando la x tiende a 0, es evidente, es evidente que cuando la x se hace cada vez más chica, estoy dividiendo 1 de un número cada vez más chico. Es evidente que ahí aparece la asíntota. Lo mismo cuando habíamos calculado las asíntotas de las funciones homográficas. Acuérdense en que ¿qué hacíamos? Buscábamos las raíces del denominador. Entonces, buscar en una función, buscar la raíz del denominador es la forma más fácil de tratar de encontrar a dónde la función tiene un cero. Y ahí ver si realmente existe un límite. Acuérdense que ya habíamos advertido que no siempre que hay un cero en el denominador tiene que haber una asíntota. Cuando hay un cero franco en el denominador, sí va a haber una asíntota vertical, pero no siempre ocurre. Ya lo vamos a ver enseguida, que pueden darse otros casos. Pero de todas maneras, la forma más simple es buscar el cero del denominador. Bien. Entonces ahora vamos a ver lo que se llama los infinitésimos. Esto aclara lo que decíamos recién de que no siempre que hay un cero en el denominador vamos a tener un límite infinito. Primero vamos a definir lo que entendemos por infinitésimo. Un infinitésimo se le llama infinitésimo a una función tal que para un cierto valor a la función tiende a cero. Es decir, cuando se da el límite finito de que el límite de x que tiende a de f de x es igual a cero, entonces f de x es un infinitésimo para x igual a. ¿eh? Acá hay algunos ejemplos. Ah, bueno, me pareció que estaban, ¿no? Los escribamos, por ejemplo. A ver, si f de x es igual, digamos, a x menos 1 sobre x al cuadrado. Fíjense en que si tomo el límite de x que tiende a 1 de la f de x, esto me da 0. Ahí en este caso el límite está concordando con el valor de la imagen, pero si lo calculo como límite me da un 0. Por lo tanto, ahí puedo decir tranquilamente que la función esa que está arriba es un infinitésimo para x igual a 1. Bueno, así como
como definición, el infinitésimo no es más interesante que un límite cualquiera. También podría decir para x igual a f de x que tiende a 1 y darle un nombre particular. Es simplemente un nombre visto así. Lo que interesa acá no es tanto la definición en sí, sino lo que vamos a llamarle la comparación de infinitésimo. Esto es, vamos a poner así, dado o dadas f de x y g de x tales que el límite de x que tiende a de f de x es igual al límite de x que tiende a de g de x y ambas son iguales a 0, es decir, ambas f y g son infinitésimos para x igual a, entonces cuando calculemos el límite de x que tiende a de la función f sobre la función g, podemos encontrar tres casos diferentes. Puede ser que valga infinito, puede ser que valga 0 o puede ser que valga un número finito L distinto de 0. La razón por la cual acá estamos diferenciando L de 0, porque en definitiva 0 también es un valor finito, igual que L que puede valer 1, 1.000.000 o lo que sea, pero es un número distinto de 0. La razón ya la vamos a ver enseguida por qué se diferencia. Pero básicamente puede dar cualquiera de esos tres casos. Acá está escrito. Bueno, vamos a ver los distintos casos y por qué puede dar eso. Supongamos que tenemos la siguiente función que después está allá en el apunte. Tengamos f de x igual a la tangente de x sobre x al cuadrado. Es evidente que el límite de x que tiende a 0 de la tangente de x es igual al límite de x que tiende a 0 de x al cuadrado y ambos son iguales a 0. Es decir, los dos son infinitésimos para x igual a 0. Ahora, fíjense qué pasa si queremos calcular el límite de x que tiende a 0 de la tangente de x sobre x al cuadrado. Bueno, este límite lo podemos calcular utilizando el límite notable seno de x sobre x, haciendo algunas conversiones. Vamos a hacer así. Primeramente vamos a diferenciar la tangente y lo vamos a poner como el seno sobre el coseno. Es decir, esto va a ser el límite de x que tiende a 0 de el seno de x sobre el x al cuadrado por el coseno de x. Obviamente que acá podríamos separar la x al cuadrado en dos x diferentes. Es decir, podríamos poner, vamos a hacer paso por paso, el límite de x que tiende a 0 y acá poner seno de x sobre x por el coseno de x. Y ahora utilizar propiedad de los límites que dice que el límite del producto es el producto de los límites. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como el límite de x que tiende a 0 de el seno de x, y ahora voy a utilizar una sola de las x que están acá, por el límite de x que tiende a 0, y ahora voy a usar el coseno, 1 sobre el coseno de x, por el límite de x que tiende a 0, y ahora voy a usar la x que me faltaba, que era la 1 sobre x. Ahora resulta que cada uno de estos límites yo lo sé calcular. Este ya lo habíamos calculado da 1. Este no tiene ningún problema, por lo tanto acá como en esta función el valor del límite concuerda con el valor de la imagen, vuelve a dar 1, pero este es infinito. Por lo tanto, este límite es igual al infinito. Fíjense que es un tipo del 0 sobre 0 y sin embargo da infinito. O sea,
que este tiene una asíntota. Acá, bueno, acá está calculado. Acá hemos hecho la gráfica. Vamos a ver acá. Fíjense, le vamos a agrandar un poco. La gráfica más o menos geométricamente dice por qué tiende a infinito. Acá tengo la rama en rojo, la rama de la tangente, ¿ven? Que pasa por ahí. Y acá tengo la función x al cuadrado. Fíjense en que cuando se está acercando la x a 0, la rama de la tangente viene prácticamente recta. No es recta, en realidad es curvada. Pero frente a la curvatura de la x al cuadrado es como casi que fuera recta. Pero esta no. Esta es bien curvada. Fíjense, supónganse que estamos en esta X. Vamos a ver si lo podemos hacer en un dibujo para que lo veamos más grande. Lo vamos a ver así bien exagerado, ¿no? Prácticamente podríamos decir que la rama de la tangente es esta, o sea, como si fuera casi una línea recta, mientras que la otra es así. Ahora bien, supónganse que tenemos esta X acá. Bueno, está media lejos, esta va a tener que ir más arriba. Fíjense ahora, acá tenemos la imagen, acá tenemos esta, vamos a llamarla X1. Acá tenemos la X1 elevada al cuadrado, mientras que acá tenemos la tangente de X1. O sea, nosotros estamos haciendo el valor tangente de X1 sobre X1 al cuadrado. Bueno, esto nos va a dar un valor. Vamos a llamarle Y1. Ahora, fíjense, supongamos que nos venimos a la mitad, X2. Observen que la tangente de X1, de X2, casi que también se vino a la mitad. Es decir, que con respecto a la otra, prácticamente habría disminuido a la mitad. Sí, pero miren a dónde vino a parar la X2 al cuadrado. No disminuyó la mitad, disminuyó, digamos, una cuarta parte. Es decir, que si yo hago la tangente de X2 sobre X2 al cuadrado, esto me va a dar el valor Y sub 2, sí, pero resulta que esta es 4 veces más chica que aquella. Por lo tanto, este valor, si este se mantuvo más o menos, este valor va a ser 4 veces más grande. O sea que a medida que la X se aproxima al 0, el denominador de la función está subiendo al cuadrado, por lo tanto, cada vez es más chiquito. Si cada vez es más chiquito, entonces la función obviamente, si cada vez más chiquito comparado con el de arriba, obviamente que la función se va al infinito. Es lo que estamos viendo en este lugar, ¿eh? Al revés, si hiciéramos el cálculo del límite de x que tiende a 0, pero lo escribamos al revés, x al cuadrado sobre la tangente de x, entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, si antes cuando la x estaba en el denominador, al cuadrado, esta se hacía muy pequeña y la función tendía al infinito, ahora cuando esté en el numerador se va a hacer pequeña, pero en el numerador, o sea que la función va a tender a 0. Fíjense en que lo mismo tenemos un 0 sobre 0, pero miren que cuando calculemos el límite, ¿cómo se va a comportar? Vamos a hacer el cálculo. Esto es lo mismo que poner, vamos a hacer lo mismo que antes. Límite de x que tiende a 0, vamos a separar la x de arriba en 2, x por x, abajo la tangente la vamos a poner como el seno de x sobre el coseno de x, ¿ven? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer primero, este coseno que está acá lo podemos pasar arriba por producto de extremo sobre medio, es decir, que esto lo podemos poner como el límite de x que tiende a 0 de x por el coseno de x sobre el seno de x. De la misma manera, este que está acá,
por propiedad de extremo sobre medio lo podemos poner acá abajo. O sea que lo podemos escribir como el límite de x que tiende a 0 de x por el coseno de x sobre el seno de x sobre x. Y ahora separarlo entre partes. Y ponemos límite de x que tiende a 0 de x por límite de x que tiende a 0 del coseno de x por límite de x que tiende a 0 de 1 sobre el seno de x sobre x. Y ahora resulta que este tiende a 1, por lo tanto todo esto tiende a 1. Este de nuevo tiende a 1, sí, pero este ahora tiende a 0. Por consiguiente el límite vale 0. O sea, ven que es un límite finito de valor 0. Acá estarían, está calculado, ahí estarían las gráficas. Esta sería la gráfica de la tangente de x sobre x al cuadrado. Ven que tiene una asíntota, que es lo que decíamos. Mientras que esta sería la gráfica de x al cuadrado sobre la tangente de x. Ven que se viene a parar a 0. Acá hace una aclaración. Dice, si ambas funciones están definidas para x igual a a, entonces, en A las funciones tienen raíces. Estos resultados que hemos visto acá diferentes se debe a la diferencia de multiplicidad entre numerador y denominador. Acá dice, la función cuadrática tiene en 0 una raíz de multiplicidad 2. Ya, porque al cuadrado. Mientras que tangente tiene una raíz simple. En realidad, la tangente no es una función polinómica, pero, digamos, otros estudios superiores la consideran como que tiene una raíz simple. Por lo tanto, dice, se cancelan las raíces quedando un excedente en el denominador. Si lo vemos con una función polinómica, por ejemplo, podríamos verlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos el límite. El límite de x que tiende, pongámosle a 3, y vamos a poner así. X al cuadrado menos 9, todo elevado al cuadrado sobre x menos 9. Perdón, sobre x menos 3. Ahora, fíjense que ese de nuevo es un caso de 0 sobre 0. Pero veamos. Si hacemos el factoreo arriba, tenemos límite de x que tiende a 3 y arriba me va a quedar x menos 3 por x más 3, pero todo esto elevado al cuadrado sobre x menos 3. Ahora, si se fijan, arriba tenemos entre una raíz de multiplicidad 2, mientras que abajo tenemos una simple. Si las cancelamos, esto me queda el límite de x que tiende a 3 y me va a quedar x menos 3 por x más 3 elevado al cuadrado sobre, acá puse la raya esta sin querer, porque no está. Y esto, bueno, está un poquito más arriba, lo voy a correr abajo para que quede como prolijo. Va a quedar ahí. Esto me va a dar 0, porque tengo una raíz arriba. O sea, la diferencia de multiplicidad de raíces entre los infinitesimos hace que esto pueda valer 0 o infinito. Bueno, en el caso, como decíamos, en el caso de las funciones trigonométricas, la tangente, el seno, todo eso, que dan 0 para 0, se consideran, no acá, sino que estudios superiores consideran que tienen raíces
de multiplicidad 1 en este caso, porque si la comparamos, por ejemplo, con el límite de x que tiende a 0 de la tangente de x sobre x, esto da 1. Por consiguiente, el infinitésimo, abajo hay una raíz clara que es x igual a 0. Y arriba estaría la raíz 0 de la tangente, porque la tangente vale 0 para x igual a 0. Sin embargo, la división ahí ha cancelado el 0 sobre 0, el 0 que estaba arriba y el 0 que estaba abajo. Entonces, la única forma que lo pudo haber cancelado es que la multiplicidad se comporta de la misma manera de la división trigonométrica. Si no, habría quedado un excedente como acá. De la misma manera, si esto estuviera abajo, entonces obviamente que el excedente queda abajo y la función se va a ir al infinito. Entonces ahora, cuando da un valor L distinto de 0, entonces quiere decir que las multiplicidades son iguales y se están cancelando. Por ejemplo, si ponemos de nuevo límite de x que tiende a 3, de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, esto me va a dar valor 6. ¿Ven? Por consiguiente, ese es un límite finito con un valor L determinado. Fíjense ahí, esa es la razón por la cual el 0 se separa de cualquier otro valor finito. ¿Ven? Porque que dé 0, que dé un valor finito, hay diferencia de multiplicidad. Acá, por ejemplo, hay un gráfico. Acá, por ejemplo, está haciendo esa, ¿ven? Acá está la función x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Fíjense, esta es la función x al cuadrado menos 9 y esta es la recta y igual a x menos 3. Fíjense cuando se van acercando al valor 3, que en este caso el valor que produce los infinitésimos, tanto numerador como denominador, fíjense que esta, en un lugar muy cercano acá, prácticamente viene recta. Y esta obviamente que viene recta porque es una recta. Es decir, que para decrementos iguales de la variable x, el numerador y el denominador decrecen con decrementos iguales. Por lo tanto, la relación x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 se mantiene. En este caso se mantiene en el valor 6. O, digamos, cercano a 6. Más igual a 6 mientras más la x está cerca del 3. Así que se mantiene por valores más o menos cercanos. Eso se debe a que esto que está acá no es una recta, sino que es una curva. Lo que pasa es que para valores muy pequeños, esa curvatura es tan pequeña que prácticamente no se diferencia con la recta esta. Es casi como si viniera recta. Por esa causa, se mantiene la relación. O sea, la velocidad de decrecimiento viene siendo la misma. ¿eh? Entonces, el límite va a tomar un valor L distinto. Ahora, entre los valores L está el caso particular cuando vale 1. Si resulta ser que el límite de x que tiende al valor A de f de x sobre x sobre g de x cuando tanto la f como la g son infinitésimos para x igual a A. Esto llega a dar un valor L, pero ese valor L vale 1. Entonces significa que para valores muy cercanos a A, la f de x y la g de x toman aproximadamente los mismos valores. Es decir, se deduce de acá que la f de x es aproximadamente igual a la g para x muy cercanos al valor A. Por lo tanto, si son muy cercanos, tienen la misma tabla de valores. Si tienen la misma tabla de valores, se puede reemplazar uno por el otro. Ya habíamos visto el ejemplo. El límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Por tanto, para x muy pequeños,
el seno de x es aproximadamente igual a x. Acuérdense cuando vimos la gráfica de los polinomios que aproximaban al seno, esos polinomios que iban creciendo en potencias impares, ¿cuál era el primero de todo? El llamado linealizador, era la x. Porque son infinitésimos del mismo orden. También pasa lo mismo con la tangente, por ejemplo, el límite de x que tiende a 0 de la tangente de x sobre x, esta también es igual a 1. Por consiguiente, para valores pequeños, la tangente de x es de nuevo también aproximadamente igual a x. En las gráficas, eso significa que cuando se acercan a 0, no hacen como acá, que están viniendo, fíjense, acá están viniendo esta con una pendiente más o menos constante y esta otra con una pendiente constante, pero esta mantiene su valor y esta más o menos lo mantiene, con lo cual la división cada vez se acerca más a un cierto valor a medida que se acercan al valor 3. ¿Ven? Vienen casi como una pendiente. Pero miren esta otra. Acá tenemos la rama de la tangente y acá tenemos la x. Vienen en forma equivalente, porque acá no es que la recta igual a x viene, por ejemplo, así, la otra viene, digamos, con la misma pendiente, pero más acostada. No, no, no. Vienen una sobre la otra. Entonces es evidente que en esta zona los valores de la tangente se pueden reemplazar por los valores de la x directamente. Bueno, cuando pasa eso, los infinitésimos se llaman equivalentes. O sea, cuando da un valor L distinto de 0, pero ese valor L vale 1, los infinitésimos son equivalentes. Entonces, una se puede reemplazar por la otra. Bueno, lo que sigue a continuación es el límite finito, pero de la variable que tiende a un valor finito, que eso lo vamos a ver después en las próximas clases.